Hoy en día muchos piensan y creen que todo lo que resulta mal es por culpa del opositor y no nuestra. Pero Pablo en 2 de Corintios nos dice que la falta de perdón para con alguien es responsabilidad nuestra. Aquí voy a poner un ejemplo, como no todo es responsabilidad del enemigo, no todo lo que nos pasa, ¿sí?, tiene que ver con Satanás, sino somos nosotros. 2 de Corintios capítulo 2, verso 10, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí la enseñanza está bien clara. El apóstol Pablo dice que perdonó a una persona que había cometido pecado, y lo perdonó, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia en que esa persona había cometido pecado, esa iglesia se estaba llenando de resentimiento contra esa persona. Cuando la iglesia no tiene que llenarse de resentimiento contra una persona que peca y dentro de la iglesia, porque esta persona pecó dentro de la iglesia. Esta persona es la que el apóstol Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Era una persona que tenía a su madrastra por mujer, y el apóstol Pablo dice: el tal debería de haber sido quitado, pero ¿sí?, no es exactamente que lo entregó en manos de Satanás, sino simplemente evitó su contacto con él y le pidió a la iglesia que no se juntara con él, para que esa persona se sintiera solo y entonces recibiera la justa retribución de su extravío. Y si se arrepentía, entonces podía volver nuevamente a ser aceptado dentro de la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo cuando dice: tal se ha entregado a Satanás. No es que literalmente el apóstol Pablo invocó a Satanás y se lo puso en sus manos, sino nada más es una expresión de hacer ver que la iglesia no está apoyando la actitud de esa persona y que se mantienen a distancia de esa persona. ¿Ok? Ahora, Santiago nos dice que cada uno es responsable de cometer pecado. Es lo que acabamos de ver hace rato. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces este texto también nos habla de una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como cristianos? El no permitirnos ser seducidos por lo malo. Entonces no podemos estar culpando a Satanás de que no podemos perdonar, o no podemos estar culpando a Satanás o al enemigo o al mundo o a nuestros familiares o a nuestros parientes o a nuestros vecinos o a nuestros amigos de que nosotros caemos en tentación. Somos responsables de nuestros propios actos. El problema es que el evangelio de tinieblas, que resalta las tinieblas y resalta la actividad del enemigo, nos hace creer que nosotros seguimos pecando porque todavía somos esclavos del enemigo. Somos esclavos del mundo, y por lo tanto nos cuesta trabajo vencer al mundo y nos cuesta trabajo vencer al diablo, y por eso seguimos pecando. Pero no es así. Acordémonos, luz resplandeció en medio de las tinieblas. Entonces la luz, si tú estás en luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Si las tinieblas prevalecen en tu vida, es porque realmente estamos todavía en tinieblas. Hay otro pasaje de la Escritura donde el apóstol Pablo dice: mira bien que la luz que esté en ti no sea tinieblas. Así lo dice: mira bien que la luz que esté en ti no sea tinieblas. Y muchas veces esa es la luz que tenemos, que parece luz, pero realmente es tinieblas. Y a veces se cumple lo que dijo también Jesús. Entonces somos ciegos guiando a otros ciegos, porque estamos caminando en tinieblas. ¿Ok? Sigo. Debemos de estar conscientes que uno mismo crea ataduras, y por lo cual uno mismo en Cristo las puede destruir por la obediencia al Espíritu Santo. Entonces somos nosotros que tenemos que estar conscientes que nosotros mismos creamos las ataduras.
que nosotros mismos nos enredamos. La Biblia dice, habiéndose enredado otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Uno se enreda, no el enemigo te enreda, no las tinieblas te enredan. Tú y yo nos enredamos por nuestra propia concupiscencia. Habiendo ya escapado de esas contaminaciones, nos volvemos a enredar en ellas y nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces no podemos estar culpando a las tinieblas, ni a Satanás, ni a nadie de nuestra irresponsabilidad por andar descuidadamente. ¿Ok? Romanos capítulo 8, verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el problema de enredarnos en lo viejo es, como dice acá, que estamos viviendo todavía conforme a la carne. O sea, nuestra mente, nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir, todavía está acostumbrada o conformada a vivir como antes vivíamos. Entonces, ¿cómo no nos vamos a enredar? ¿Cómo no nos vamos a esclavizar si no queremos apartarnos de lo malo? La Biblia dice, el avisado ve el mal y huye, se aparta, pero el simple pasa y recibe la afrenta, recibe el agravio. Entonces, si nosotros somos simples, si no ponemos atención a aquellas cosas que el enemigo nos está poniendo, pues fácilmente vamos a caer en ellas. Pero si somos avisados y somos personas que no queremos caer en lo malo, porque ya estamos hartos de esa vana manera de vivir, pues difícilmente vamos a caer en lo malo. Pero si no, pues vamos a caer y fácil se nos va a hacer estar culpando al diablo y estar culpando a medio mundo. Por último, el Evangelio nos propone, ¿qué es lo que el Evangelio nos propone? El Evangelio nos propone una vida enfocada en Cristo, en su poder, en este caso en su poder que disipa las tinieblas, conduciéndonos así a la madurez y al crecimiento espiritual. Entonces, algo que tenemos que tener bien claro, hermanos, es que el Evangelio no nos propone una vida de tinieblas, ni una vida centrada en estar mirando tinieblas. El Evangelio nos propone una vida de estar enfocados en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesús se mantuvo enfocado en cumplir su propósito. Dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, no le importó pasar lo que tenía que pasar, y no cayó en pecado, no cayó en tentación, no dejó de amar a su prójimo, no guardó rencor, no culpó al enemigo. Aún estando en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se mantuvo enfocado. La luz en la que Jesús se movió tuvo la capacidad de disipar todas las tinieblas que le rodearon. Nunca estuvo enfocado en lo que sus ojos humanos veían. Nunca estuvo enfocado en la realidad humana. Siempre estuvo enfocado en la realidad de Dios. Entonces, si nosotros nos mantenemos enfocados o puestos los ojos en Jesús, en la palabra, en el verbo, en lo que realmente importa, en el mensaje del Evangelio, difícilmente nosotros estaremos viendo tinieblas, difícilmente nos vamos a enredar en lo viejo, en lo antiguo, pero tenemos que permanecer enfocados en Jesús. No importa, dice los Salmos, caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán, porque estamos enfocados en la fe, porque caminamos en fe. Pero si nos desenfocamos, pues fácilmente vamos a ser sumergidos en ese mundo de tinieblas.